Rocío. Buenas tardes, Javier. Con esa noticia, la salida del gobernador del Banco de Francia, François de Villeroi, que ha presentado su dimisión, deja la institución en junio próximo, un año antes de que finalice el que es su segundo mandato. Termina en 2027. Una salida que ha sorprendido a todos. Más de 10 años después de su nombramiento como máximo responsable del Banco de Francia, el exbanquero de BNP Paribas ha presentado su dimisión. Su salida será efectiva el próximo mes de junio. De aquí a junio y a poco más de un año del final de mi segundo mandato, en otoño de 2027, me parece, dice Villeroi en una carta, que habré cumplido lo esencial de mi misión. El gobernador deja su cargo, que ejercía desde septiembre de 2015, para dirigir la Fundación Apprentice d'Hôtel, dedicada a la protección de la infancia y la educación de jóvenes desfavorecidos. En una carta dirigida al presidente de la República, a las autoridades gubernamentales y a la presidenta del Banco Central Europeo, Villeroi cree que el plazo hasta principios de junio es suficiente para organizar su sucesión y hacerlo de forma pacífica. Al dejar el Banco de Francia, también renuncia a su puesto en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, donde a menudo ha buscado una perspectiva más amplia entre halcones y palomas y mantener el delicado equilibrio de la política monetaria. En las quinielas ya empiezan a sonar dos nombres: Benoît Cœuré, el actual director de la Autoridad de Competencia, que por cierto ya quiso serlo en 2015, y el secretario general del Palacio del Élysée, Emmanuel Moulin, es otro favorito según varios medios. El exdirector del Tesoro y asesor presidencial tendría ganas de ser el gobernador del Banco de Francia. Un Villeroi que dice que se marcha para dirigir una fundación católica que apoya a jóvenes y familias vulnerables, reaccionando Christine Lagarde, también francesa, a la salida de su compatriota del Eurobanco. Dice Lagarde que el BCE se ha beneficiado enormemente de los 11 años de servicio de Villeroi a la causa europea. Dice Lagarde que el Consejo de Gobierno se ha beneficiado enormemente del realismo combinado con las fuertes convicciones y la visión europeas que Villeroi siempre ha aportado. Nos cuentas también, fuera del euro, miramos Reino Unido con su primer ministro, con Keir Starmer, que vuelve a estar en la cuerda floja tras la renuncia de su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, a raíz del escándalo de Peter Mandelson y Jeffrey Epstein. Para muchos, la renuncia de McSweeney no es suficiente, porque la persona que tomó la decisión de nombrar a Mandelson como embajador británico en Washington fue el propio primer ministro, y su posición es de una demostración de su completa debilidad como primer ministro después de esta decisión. Para los conservadores, la posición de Keir Starmer empieza a ser insostenible. Es Kemi Badenoch, la líder Tory, quien acusa a Starmer de haber tomado una mala decisión y que debería asumir la responsabilidad. El primer ministro se enfrenta a una ardua batalla para recuperar la confianza de los parlamentarios laboristas, pero la del jefe de gabinete no es la única dimisión, porque apenas 24 horas después Starmer se ha visto afectado por otra salida de alto perfil de Downing Street. Se trata de Tim Allen, director de comunicaciones de Starmer. Ha decidido retirarse para permitir que se construya un nuevo equipo en el 10 de Downing Street. Allen asumió el cargo en septiembre del año pasado y ya había trabajado con un primer ministro laborista, con Tony Blair, entre 1992 y 1998, por cierto, que es el cuarto director de comunicaciones que dimite. Desde Downing Street aseguran que el primer ministro está optimista y confiado y por lo menos hoy no piensa dimitir, aunque se lo pida y lo haya hecho hace unos minutos el líder laborista escocés Anas Sarwar. This isn't easy. And it's not without pain, as I have a genuine friendship. Que ha sido hasta ahora el mayor defensor del primer ministro de Keir Starmer, pero Sarwar ha dicho que su prioridad es Escocia y que el liderazgo en Downing Street tiene que cambiar. Y la banca europea sigue presentando resultados. Unicredit cerró 2025 con beneficio neto récord de 10.500
79 millones. Eso representa incremento del 13,6% respecto al obtenido un año antes. Y además mejora sus perspectivas financieras de cara al futuro. El banco se ha fijado un objetivo de beneficio neto para el ejercicio en curso de aproximadamente 11.000 millones de euros, cifra que previamente esperaba alcanzar en 2027 y de aproximadamente 13.000 millones para 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7% durante este periodo, mientras que para 2028 Unicredit prevé un ROTE superior al 23%, con un crecimiento de 2 dígitos en el beneficio por acción. We expect NII to continue to grow sequentially. Hemos vuelto a demostrar una eficiencia operativa entre las mejores del sector, destaca el consejero delegado de Unicredit, Andrea Orcel, que también ha puesto en valor los 20 trimestres consecutivos de crecimiento rentable y generador de capital, superando las propias expectativas del banco. De cara al futuro, la entidad ha anunciado que entra en la siguiente fase de su plan estratégico, en el que contempla alcanzar en 2026 ese beneficio neto que ronde los 11.000 millones, unos ingresos de 25.000 millones y una rentabilidad superior al 20%. Números que convencen al mercado. Beatriz Catalán, de Ibercaja Gestión. Tanto las cifras, ¿no?, por encima, especialmente el margen de intereses, pero sobre todo las previsiones, ¿no? Esos 30 billones de distribuciones para los próximos 3 años me parece un dato muy relevante, ¿no? Y 50 en 5 años. Por lo tanto, con unas cifras de ROTE además superiores al 20%, yo creo que es un dato que va a seguir dando consistencia y soporte. Y NatWest alcanza acuerdo para comprar Evelyn Partners. Es una de las grandes gestoras de patrimonio más grande de Reino Unido. La operación puede superar los 3.100 millones. Con lo que supera a Barclays NatWest y logra la mayor adquisición desde que NatWest fuera rescatado por los contribuyentes allá por 2008. La operación señala un intento de reforzar el negocio de gestión de patrimonio del grupo bancario, que volvió a ser de propiedad totalmente privada el año pasado y que ya posee el banco privado Coutts. La adquisición de Evelyn Partners impulsará el negocio de banca privada y gestión patrimonial de NatWest, transformando la oferta de ahorro e inversión para los 20 millones de clientes de la entidad y acelerando la estrategia del banco al diversificar aún más sus ingresos mediante un aumento de alrededor del 20% del negocio por comisiones. Evelyn Partners, con sede en Londres, había estado buscando compradores después de que sus propietarios de capital privado, Permira y Warburg Pincus, la pusieran a la venta el verano pasado. Y Novo Nordisk celebra en bolsa su victoria contra el Wegovy Low Cost de Hims & Hers. La estadounidense lo había presentado el jueves pasado, esa copia de la pastilla Wegovy para adelgazar por solo $49. Bastante por debajo de los $149 que Novo Nordisk cobra por uno de sus fármacos estrella. Aunque la patente de la semaglutida está protegida en Estados Unidos hasta 2032, Hims & Hers aseguraba que sus fármacos son personalizados y por tanto legales. Sin embargo, tanto la farmacéutica danesa como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, amenazaron a la empresa con acciones legales por comercializar ilegalmente en masa una píldora de semaglutida de imitación no aprobada, no auténtica y no probada, que representa un riesgo significativo para la seguridad del paciente. Este es otro ejemplo del comportamiento histórico de Hims & Hers de engañar al público estadounidense con productos de GLP-1 falsificados, y la FDA ya les había advertido sobre su publicidad engañosa de imitaciones de GLP-1. The pill has had probably one of the best pharma launches. Y hace unos días Mike Duster, el CEO de Novo Nordisk, reconocía que la píldora de Wegovy era probablemente uno de los mejores lanzamientos de la farmacéutica. Con todo, cabe recordar que ambas compañías, Novo Nordisk y Hims & Hers, tenían un acuerdo de colaboración en 2025 que permitía a Hims & Hers vender Wegovy inyectable, pero lo rompieron al afirmar Novo Nordisk que Hims & Hers había comercializado indebidamente imitaciones del Wegovy. Los analistas de Morgan Stanley apartan su atención de la tecnología este año y se fijan en el sector
aeroespacial y de defensa. Entre sus favoritos, el gigante alemán Rheinmetall, que sigue siendo su mejor opción. Por lo que reiteran su recomendación de sobreponderar gracias a los claros catalizadores del impulso de pedidos y una valoración atractiva. Consideramos, dicen desde el banco, que Rheinmetall está en la mejor posición para beneficiarse de los 3 principales motores de crecimiento en Europa. Otra favorita es BAE Systems, la británica y la italiana Leonardo. Además, los estrategas de Morgan Stanley identifican una serie de catalizadores que pueden tener un impacto destacado en las cotizaciones del sector a lo largo del año, como la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebra del 13 al 15 de febrero, el Eurosatory del 15 al 19 de junio, la Cumbre de la OTAN del 7 al 9 de julio y el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough del 20 al 24 de julio. Por otra parte, ya hemos conocido la confianza del inversor de la eurozona, que sube en febrero y lo hace por tercer mes consecutivo. El índice Sentix se sitúa en 4,2 puntos, un incremento sorprendente desde los menos 1,8 de enero, marca su nivel más alto desde julio de 2025. Esto muestra un lado positivo para la economía de la región. Y la Comisión Europea acusa a Meta de violar las reglas europeas de competencia por las trabas que el gigante tecnológico pone en el acceso a su plataforma WhatsApp por parte de proveedores rivales de inteligencia artificial. Por lo que la Comisión reclama cambios a la compañía que eviten daños graves e irreparables en el mercado europeo. Estamos escuchando a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria encargada de Asuntos Tecnológicos, Teresa Rivera. Apenas 2 meses después de anunciarse la apertura del expediente, Bruselas ha concluido de forma preliminar y bastante más rápido de lo que acostumbra que Meta probablemente está abusando de posición dominante en el mercado. El caso, como decimos, se remonta a diciembre del año pasado, apenas 2 meses, cuando los servicios comunitarios iniciaron una investigación formal para aclarar si la nueva política de Meta impedía a los proveedores de inteligencia artificial comunicarse con sus clientes a través del servicio para empresas WhatsApp Business, si la IA es el servicio principal que ofrecen estas empresas a sus clientes. Y en la escala nacional, esa buena noticia, sindicatos que han llegado a un acuerdo con Transportes han desconvocado la huelga en el ferrocarril para mañana martes y el miércoles. Eso se produce tras esa reunión desde las 11 de esta mañana entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos convocantes de la huelga. Era la 4ª reunión que finalmente ha conseguido llegar a ese acuerdo que pone fin a una huelga convocada de 3 días. Este primer día de los maquinistas de Renfe, de paros de los maquinistas de Renfe, se ha desarrollado con retrasos y cancelaciones, pero sin incidencias destacables. SEMAF ha cifrado en un 100% el seguimiento de la huelga, mientras que el grupo Renfe dice que el seguimiento ha sido del 11,6% de toda su plantilla en el turno de mañana. Como recordamos, las organizaciones sindicales, Comisiones Obreras, UGT y SEMAF habían convocado una huelga los días 9, 10 y 11 de febrero para pedir mayores medidas de seguridad después de los accidentes registrados en Adamuz y en Gélida, en Barcelona. Estaba previsto que en los 3 días de huelga hubiera hasta 350 trenes de larga distancia afectados por los paros. De momento, esa buena noticia, sindicatos y Ministerio de Transportes han llegado a un acuerdo. Y resaca de las elecciones en Aragón, el PP las ha ganado, pero dependerá aún más de un Vox que sumaba 7 escaños más, mientras que el PSOE se desploma a mínimo histórico. Podemos y el partido aragonés desaparecen de las Cortes. Los populares han ganado con el 34,26% de los votos, pero se han dejado 2 escaños frente a los 28 que consiguieron en 2023. Partido Popular queda lejos de la mayoría absoluta, situada en 34 diputados, para poder investir a su candidato Jorge Azcón, que volverá a depender de Vox. El PP ha ganado las elecciones y esta es la verdad de las elecciones, es lo que ha dicho Azcón en una comparecencia en la que ha resaltado que solo su partido podrá optar a formar gobierno para los próximos 4 años. Y esto es lo que ha dicho el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El PP ha vuelto a ganar las elecciones y Sánchez ha vuelto a perderlas. Esta es la conclusión matemática, objetiva y real de lo que ha pasado estas elecciones. Por tanto, enhorabuena a todo el Partido Popular de Aragón, enhorabuena a nuestro compañero y presidente Jorge Azcón, y tengo que decir que con todos en contra, Jorge Azcón ha vuelto a confirmar
la segunda victoria consecutiva indiscutible de su candidatura y de nuestro partido. Al igual que en Extremadura, los de Santiago Abascal han disparado su representación al obtener 14 escaños frente a los 7 que lograron en la anterior ocasión. En el caso de Chunta Aragonesista, los regionalistas han pasado de los 3 a los 6 asientos y también, al igual que en Extremadura, el Partido Socialista logra su mínimo histórico situado en 18 escaños frente a los 23 que obtuvo hace 2 años y medio. Su candidata Pilar Alegría asume que no es un buen resultado.